Dios es el que cantamos. Puedes acompañarnos con tus palmas, porque le cantamos a un Dios vivo. Puede moverse en su lugar. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Y en tu gracia caminaré. Y en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Dile, tú eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Y haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Somos libres. Vamos con tus palmas. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Vamos con todo tu corazón, vamos a decirle. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Conmigo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Eres nuestra libertad, porque tú nos compraste y nos salvaste. Dile gracias, Dios, porque nos salvaste, porque nos hiciste tu hijo. Seguimos adorando a un Dios vivo. De tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre.
Te adoramos, Rey. Te exaltamos porque tú eres digno de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres lo mejor que nos ha sucedido. Si no fuera por el amor de Dios, ¿qué sería de nosotros, iglesia? Y la realidad es que solo Dios pudo venir a revolucionar nuestra vida. Eso es maravilloso. Y bueno, pues hoy queremos darle la bienvenida a Gabriela Salgado Alexis. Dios le bendiga a Gabriela, nos da mucho gusto poderla tener aquí con nosotros. Es un gusto el saber que hoy nos visitas. Bienvenida. Bueno, pues también queremos darle la bienvenida a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, les prospere y sobre todo que el día de hoy puedan tener palabra que hable a su corazón, ya que eso es lo que más nos mueve y nos deleita, el saber que están siendo edificados a través de la palabra de Dios. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, pues que Dios sea con ustedes en todo este tiempo. Y hoy vamos a tratar nuevamente o a ver nuevamente el pasaje que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Vimos Romanos 8:28, el mismo, para que se lo aprendan, ¿sí? Y hace 8 días decíamos, hace 8 días hablábamos sobre la salvación o el bien que Dios nos da, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver o el título del día de hoy es ¿sufrir es malo? Y cuando hablamos de sufrir o del sufrimiento, estamos hablando de sufrir como hijos de Dios o por la causa de Dios. Entonces, quiero que tengan abierta su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28, ahí en Romanos, manténganla abierta porque la vamos a estar ocupando la Biblia. Y decía, el título de hoy es ¿sufrir es malo? Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hace 8 días veíamos solamente la frase les ayudan a bien, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver todas las cosas. Y de ahí el título, si sufrir es malo. Entonces, la semana pasada veíamos que la salvación es un bien supremo que Dios da al hombre que quiere ser libre de una mala situación, que vive en la tierra, es decir, que está bajo el yugo del pecado, bajo la ira de Dios, para pasar a una mejor situación en esta tierra mientras vive, y cuando muera pasar a la vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que vimos hace 8 días. El día de hoy vamos a ver que casi todas las personas, si es que no todas las personas están conscientes que dentro de la vida, es más, cuando la persona nace, la mamá sufre y el bebé también, ¿verdad? Se dice que el paso de salir del vientre de mamá para llegar a esta tierra, se dice que es traumático. Yo no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan si fue traumático? Eso dicen, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero dicen que fue traumático. Y fue tan traumático que nos tuvieron que dar una nalgada para que volviéramos en sí. También eso dicen, yo no me acuerdo, ¿sí? Entonces, la vida es sufrimiento. La mayor parte de nuestra vida sufrimos. Algunos sufren más, otros menos, pero todos en algún momento de nuestra vida pasamos por este momento de sufrimiento. Y el ser cristiano o el ser hijo de Dios
también estamos conscientes que estamos viajando por el camino que nos lleva al cielo, pero debemos de considerar que algunas cosas son buenas y otras están llenas de sufrimiento. Pero la Biblia dice que todas las cosas, todas, tanto las buenas como las malas, nos ayudan para bien, todas. Entonces, Pablo nos demuestra o nos muestra a través de este pasaje que el sufrimiento, pues quizás no es tan malo como parece en nuestro caminar al cielo. A decir verdad, nuestro paso por esta tierra en general es de sufrimiento. Pero hay algo más que quiero que podamos comprender. ¿Qué es o qué significa sufrir? Y de acuerdo al diccionario, la palabra sufrir es experimentar. Una persona experimenta algo que causa dolor físico o moral, o le puede causar una molestia, sufrir un riesgo. Pero también se dice que sufrir se utiliza cuando una cosa experimenta cierta acción perjudicial o dañina. Eso es sufrimiento. Y yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sufrido y ha sido tanto el dolor, tanto el sufrimiento, que a veces sentimos que el alma se nos sale, ¿verdad? ¿Alguno ha sentido alguna vez un sufrimiento tan fuerte que siente que se le acaba el mundo? ¿Sí? Que le duele esta parte y no es muscular, sino es algo dentro, es el alma la que está doliendo, ¿sí? Y ese es un sufrimiento que es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, quiero que entremos a lo que es el tema, y quiero tocar el primer punto, que es la naturaleza del sufrimiento. Romanos capítulo 8, versos 17 y 18 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, un hombre que sufrió por Cristo. La naturaleza del sufrimiento es una parte inevitable de la vida en este mundo. Toda la gente tiene un momento o un tiempo en el cual sufre. También el sufrimiento está relacionado con personas malas, con la forma de vivir y con el entorno. ¿Cuántas veces sufriste? Aquí ya no están los niños, hay algunos jóvenes, pero ¿cuántas veces sufriste tú, adulto, cuando de una manera injusta quizás o justa te castigaron muy severamente y sufriste? ¿Verdad? Porque quizás sí cometiste alguna falta, pero el castigo se excedió y sufriste. O quizás sufriste lo que hoy se llama bullying en la escuela. Por alguna situación que hayas pasado, tuviste que sufrir. Quizás sufriste porque papá o mamá te abandonaron, o ni siquiera lo conociste. Entonces hay un sufrimiento en tu vida. Sufriste porque en el entorno donde tú estabas quizás pasó un accidente, o tú ibas pasando y tú fuiste parte de ese accidente y tuviste un sufrimiento. O sufriste porque perdiste algún ser querido que estaba sano, pero algo sucedió y de momento ya no estaba. El sufrimiento lo experimentamos también nosotros los cristianos, adicional a lo que sufrimos como personas.
Porque nosotros como cristianos tenemos que decir no a la vieja manera de vivir, y esto en muchas ocasiones causa dolor. Cuando tú llevas una vida en donde aparentemente eres feliz, vas bien, y de momento conoces a Cristo y entonces determinas seguir a Cristo y dar vuelta al viejo hombre, y entonces viene el sufrimiento, no porque sufras por seguir a Cristo, sino sufres por lo que tus amigos, tu familia te esté diciendo, y algunos te digan: dejas de ser de mi familia, dejas de ser parte de esta familia porque te has ido a meter con ellos, porque piensan que cambiaste de religión. Pero en realidad lo que nosotros podemos decir es que no cambiamos de religión, sino ahora tenemos una relación con el Dios mismo, que se hizo carne y que nos vino a dar la salvación y la vida eterna. Y cuando nosotros tenemos esa relación y entendemos eso, podemos sufrir y podemos saber que este sufrimiento, como lo dice el apóstol Pablo, es pasajero, pero un día estaremos con Cristo por la eternidad y habrá valido la pena sufrir por causa de Cristo. Cuando yo determiné servir al Señor y dije: vamos a servir a Dios, y renuncié a mi trabajo y dije que me venía que me iba yo para Estados Unidos, porque Dios me había dicho que me fuera para allá. Y cuando le platiqué a mi familia, ¿qué creen? Todos se enojaron. Mis hermanos, mi mamá, todos se enojaron. Y en realidad fuimos, pues yo creo que todos fuimos maltratados, aunque directamente yo lo fui. Y después, ya que las cosas las analicé y platiqué con mi mamá, ella me decía: es que, hijo, no puedes dejar tu trabajo, tú vives bien, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de Vicky? No puedes hacer eso. Y estaba molesta. Y entonces le dije: a ver, mamá, si yo me hubiera regresado al mundo y me hubiera ido a emborracharme me hubiera yo metido con otra mujer, le hubiera sido infiel a Vicky, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Me vendrías a decir enojada que no está bien, o qué harías por mí? ¿Y qué creen que me contestó ella? Me pondría a orar por ti para que te arrepintieras. Dije: eso es lo que tienes que hacer, ponte a orar por mí para que Dios me ayude, me bendiga y el nombre de Dios sea glorificado. No tienes por qué enojarte. Tomé una decisión y no tomé una decisión a la ligera. He estado orando, he estado ayunando, mi esposa, mi familia lo hemos estado haciendo, y no es una decisión a la ligera. Así es de que cambia tu actitud. Entonces mi madre me dijo: a partir de hoy voy a estar intercediendo por ti. Y todo el tiempo ella lo hizo. Pero ¿sabes? Eso nos dolió, porque no estábamos haciendo algo incorrecto, estábamos sirviendo a Dios. ¿Y sabes de quién recibimos ese golpe? De mi propia familia, cristiana, hija de Dios, que servían a Dios, no estaban de acuerdo. ¿Qué cosas, no? ¿Cuántas veces tú has orado para que haya pastores y vayan y prediquen? Y cuando es uno de tu familia dices: no, él no. Entonces, ¿oramos o no oramos? ¿Pedimos o no pedimos? ¿Sí o no? Entonces eso causa sufrimiento. Esa es la naturaleza del sufrimiento, iglesia. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, eso es bueno. Y dice la Escritura que nos ayuda a bien. Pero también la Escritura antes dice que todas las cosas, y cuando dice todas, son las buenas y las malas. Es felicidad y es sufrimiento. Ambas te ayudan en tu salvación. Entonces el punto número 2 lo he nombrado como los resultados del sufrimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando tú sufres? Segunda de Corintios capítulo 12 versos del 7 al 10 nos
nos habla precisamente de esto. Y entonces encontramos en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10, dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hey, el apóstol Pablo está diciendo que para que él pudiera ser humilde y cooperara, le tuvo que ser enviado un mensajero de Satanás. Así es de que, iglesia, a veces cuando sufrimos, ¿qué crees? Ha sido enviado un mensajero de Satanás para que no te sientas orgulloso y sientas que tú eres el único que puede hacer el trabajo que estás haciendo. Dios dice: ey, tranquilito, sí puedes trabajar y sí puedes cooperar, pero el orgullo se te ve encima. Así es de que ahí te va un mensajero de Satanás, ahí te va un aguijón para que te calmes, aunque usted no lo crea. Entonces, los resultados del sufrimiento encuentro yo tres cosas. En primer lugar, el sufrimiento está siempre bajo el control de Dios. Y la Biblia nos dice, lo acabo de leer: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el sufrimiento está bajo control, pero no el del tuyo, en el de Dios. Y eso muchas veces no nos gusta, porque oramos el Padre Nuestro y le decimos: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero no me hagas sufrir. Entonces ya no fue la voluntad de Dios, ya fue tu voluntad por la que estás pidiendo. El sufrimiento nos hace ver, iglesia, lo débiles que somos. Confiar en Dios es el camino a la victoria. Cuando sufrimos, nos damos cuenta que somos débiles y que podemos renegar de Dios, que nuestra fe puede titubear. Pero cuando en el sufrimiento tú puedes alabar a Dios, puedes levantar tus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: te amo y te seguiré amando, no importa lo que me esté pasando, iglesia, entonces vas camino a la victoria, porque estás confiando plenamente en Dios. Otro resultado del sufrimiento es alejarte de Dios. Hay mucha gente que cuando sufre debe primero de entender que estamos bajo el control de Dios, o el sufrimiento está bajo el control de Dios. Otro resultado es cuando la gente se aleja de Dios, y alejarse de Dios es el camino de la derrota. La Biblia nos dice en el verso 8 de Romanos 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el verso 8 de 2 de Corintios capítulo 12 dice: respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál? El sufrimiento. Dice la Escritura que 3 veces ha rogado al Señor que le quite el sufrimiento. Y Pablo lo menciona y dice: que lo quite de mí. Verso 9: y me ha dicho, ¿quién? Dios. Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. La Biblia nos está diciendo, hay dos caminos, iglesia, o hay tres formas de ver el resultado del sufrimiento. El primero es que nosotros debemos de saber que Dios tiene en control, está dentro de su voluntad. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que, o lo segundo y tercero, es que hay dos opciones. Eres débil y renuncias y reniegas de Dios y le echas la culpa al diablo, porque casi siempre que la gente sufre dice, ese cochino diablo me está atacando. Hey, no siempre es el diablo. Aquí dice la Biblia, el apóstol Pablo reconoció que Dios mismo le mandó un mensajero de Satanás. Y la otra es, el camino a la gloria debe pasar por el sufrimiento. El verso 10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en todas estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo, hay sufrimiento. Yo quiero preguntarte, cuando alguien te afrenta, ¿no sufres? O dices, ay, qué padre, me están afrentando. ¿Sí? Hay sufrimiento. Cuando alguien, o cuando tienes necesidad, ¿no sufres? Cuando hay persecución, ¿algunos de ustedes lo han perseguido alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca los han perseguido? Bueno, no hablo de perseguirte así que te vayan correteando, pero puede haber una persecución en donde te estén duro y duro porque eres hijo de Dios o porque eres hija de Dios. Y ay, ¿eso qué es hijo de Dios? Ay, no, esto no, porque no hablen así porque pueden lastimar sus oídos castos. ¿No? ¿No les han dicho alguna vez eso? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Ese es sufrimiento, porque se burlan de ti. ¿Sí o no? Y eso no te da gusto. Y entonces tú tienes dos opciones: contestarles y demostrarles que puedes también responderles como ellos, o quedarte callado y dejar que la gloria de Dios se manifieste para que ellos vean que efectivamente eres un hijo de Dios. Tienes dos opciones. Entonces la vida del cristiano es sufrimiento. Es sufrimiento cuando tú ya te estás portando bien y tu mujer, pum, te suelta una que casi te aniquila. ¿Le sufres? O al revés, la mujer, cuando ya estás esforzándote en hacer las cosas bien y de momento viene una palabra irónica o una frase irónica de tu esposo. ¡Pum! Dices, ¿qué hago? ¿Te lo mando o te lo llevas? Porque sufrimos, ¿sí o no? Hay sufrimiento. Entonces, la Biblia, cuando nos está diciendo en este pasaje que todas las cosas, está hablando las buenas y está hablando de las malas. Entonces hemos visto los resultados del sufrimiento. ¿Sabes? El camino a la gloria, como lo estoy comentando, debe pasar por el sufrimiento. El apóstol Pablo pasó por allí. Y él nos enseña que aun cuando pasamos por los tiempos críticos, donde tenemos ganas de estrangular a alguien, donde tenemos ganas de echarle el carro a alguien, donde tenemos ganas de hacer un movimiento con nuestras manos y recordarle el 10 de mayo, o decírselo con palabras, o hacer algo que en realidad demuestre que no somos tontos, que no nos vamos a dejar.
Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando Dios está contigo y tú sabes que es parte de la voluntad de Dios y está dentro de la voluntad de Dios pasar por esos momentos, entonces, escúchame bien, tú confías en Dios y vas a salir victorioso. Vas a salir en victoria, aunque en el camino del sufrimiento, escúchame bien, puedas perder la vida. ¿Sabías que muchos perdieron la vida en el camino del sufrimiento? Y si tú lees Hebreos capítulo 11, en los últimos versos, habla precisamente de esa gente que murió, pero murió creyendo en Él. En el circo romano muchos fueron muertos y sufrieron, pero fueron victoriosos porque pasaron a la vida eterna dentro del sufrimiento. Y yo quiero preguntarte, ¿acaso tú crees que eso se le salió de las manos a Dios? No, Dios estaba consciente de lo que estaba pasando, pero Dios estaba haciendo algo, estaba fortaleciendo a la iglesia. La iglesia, el enemigo estaba enojadísimo. Jesús había resucitado, el Cristo resucitado había vencido a la muerte y al sepulcro, de tal manera que estaba enojado, estaba endiablado, por si no lo sabes. El diablo se endiabló en ese tiempo y entonces empezó a moverse de una manera impresionante, matando a todo aquel que predicaba de Cristo. Y no creas que nada más fue en aquel tiempo. En el tiempo de la Reforma salió la Inquisición para matar a todos aquellos que predicaban y hablaban del Cristo resucitado. Y no solamente en aquel tiempo, sino aún en nuestro México querido, iniciando el siglo pasado, cuando empezó a llenarse o a llegar el Evangelio a nuestra nación, muchos pueblos, muchas ciudades fueron perseguidos y muchos murieron. Y sabes, a lo mejor tú digas, sí, pastor, pero eso fue allá por los años 20 del siglo pasado. No, todavía podemos hablar en los años 90, en este mismo siglo. Tú puedes ver que aún en algunos lugares de México, en Chiapas, en Hidalgo, siguen persiguiendo a los cristianos. Pero sabes, gracias a esa gente, tú y yo hoy podemos gozar de la salvación, porque ellos decidieron darle la gloria a Dios y decidieron dar su vida aún ese sufrimiento tan fuerte que ellos pasaron. Porque qué bueno fuera que nada más fuera un disparo y ya. No, muchos de ellos fueron torturados. Y sabes, encontramos que gracias a eso, hoy tú y yo podemos tener la salvación y la vida eterna. Porque ellos, no importando el sufrimiento, el resultado de ese sufrimiento es que hoy se predique a Cristo en nuestro México. No titubearon. Y seguramente aquí en Jalisco, yo no conozco la historia de Jalisco, cómo fue que llegó el cristianismo aquí. Lo que sí les puedo decir para que se sientan a gusto y se sientan felices, es que el hombre, uno de los hombres que llegó a Hidalgo para predicar el evangelio, era originario del Saus de los Ibarra, Jalisco. Yo no sé dónde queda ese lugar, pero más o menos he tratado de investigar y ese lugar queda por ahí, por San Juan de los Lagos o Lagos de Moreno, por ahí queda. Y ese hombre fue a las minas en Estados Unidos, allá conoció de Cristo y de allá se fue a las minas a Pachuca y allá predicó la palabra. Y el próximo año, esa iglesia, ese hombre que fue a predicar la palabra a Hidalgo, el próximo año cumple 100 años de haberse levantado una iglesia en el estado de Hidalgo. Para que se sientan a gusto los de Jalisco, para que se sientan felices, ¿sí? No, hombre, pero ustedes no son de Jalisco, ¿ah? Si fueran de Jalisco estuvieran más contentos, ¿sí? Entonces, iglesia, ahora, número 3, y con esto quiero ir cerrando.
el sufrimiento te lleva a conocer a Dios. La Biblia nos enseña. Y quiero hablar de Job. Job experimentó sufrimiento tras sufrimiento y pensó que eso no era bueno, que era injusto, como muchas veces tú has pensado, eso no es justo. Y como en otras ocasiones has pensado, seguro el diablo me anda poniendo el pie. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Y qué creen? Sí, es el diablo, pero con el permiso de Dios. Porque la Biblia dice que el diablo andaba dándole la vuelta al mundo. Así dice la Biblia. Y se encontró con Dios. O más bien dicho, Dios permitió ese encuentro. Y entonces el diablo, bueno, Dios le dice al diablo, dijo, qué emocionante es esto. Y cómo me gustaría poder entender eso cuando estás sufriendo. Y que entonces, imagínate que Dios le dice al diablo, oye diablo, sí, no creo que le diga diablito, ¿ah? Dice, oye diablo, ¿ya viste a mi hijo Nacho? Sí, a mí, no, yo no sé con ustedes cómo hablen, ¿sí? Pues, ¿ya viste a mi hijo Nacho? ¿Sí? ¿Ya viste cómo me ama? Es que le has dado todo. No, él me ama porque soy yo. Así lo hizo con Job. Entonces el diablo le dijo, no, déjame tocarlo, déjame hacer algo y a ver si te ama. Y es cuando viene el sufrimiento. Contesta por favor, porque es uno de los pastores que está llame y llame. Entonces, cuando pasa eso, iglesia, y podemos encontrar que Job experimentó sufrimiento tras sufrimiento y pensó que eso no era bueno, era injusto. Y todo el libro de Job nos habla del sufrimiento y nos habla de que llegaron 4 amigos, 3 hombres muy sabios y un jovencito. Y los 3 hombres le empezaron a decir, Job, es que tú eres un pecador, es que has sido injusto, es que no te has portado bien, por eso te va mal. ¿Y cuántas veces se han acercado y te han dicho, eso te pasa porque no te portas bien? ¿Algunos de ustedes le han dicho eso? ¿Sí? Pues ¿qué creen? Que a Job también se lo dijeron. Entonces la Biblia en el capítulo 40, son 42 capítulos los que tiene Job. En el capítulo 40, en el verso 1 y 2 dice, entonces el Señor le dijo a Job. Qué interesante esto. Dios le habló a Job. Y dice la Biblia, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? O sea, a pesar de todo lo que te ha pasado, ¿todavía quieres discutir conmigo, Job? ¿Sí? ¿Todavía quieres decirme que dónde estaba yo? ¿Que por qué soy tan injusto? Y si ustedes leen la Biblia, en el capítulo, en ese mismo capítulo, Dios le dice, Job, tú estabas cuando yo creé al mundo. Tú estabas, o tú sabes cuando el animal da a luz a su cría, y sabes el sufrimiento que tiene. Tú sabes eso, Job. Tú sabes cuando el caballo tiene que correr y la fuerza que impulsa. Tú sabes todo eso, Job. No, tú no sabes nada de eso, Job. Todo está bajo mi control. ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres platicar conmigo? ¿Quieres echarme en cara lo que te sucedió cuando yo soy el dueño de todas las cosas y todo lo que pasa está bajo mi control? O sea, ¿tú crees que se me pasó y por eso tú estás sufriendo? No, mijito chulo, estaba dentro de mi perfecta voluntad. Wow. ¿Y Job? Fíjate lo que dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes la respuesta? O sea, ya me criticaste, ya dices que estoy mal, que soy injusto. ¿Tienes la respuesta?
Dice Dios, no la tienes. No tienes la respuesta, y yo sí la tengo. Y es cuando entonces Job dice, wow, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Sabes que a través del sufrimiento puedes conocer a Dios? Porque lo has escuchado. Oh, Dios es un fuerte, es todopoderoso, Dios me cuida. Pero nunca has estado en sufrimiento. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que Dios es poderoso y te cuida? Cuando pases sufrimiento. Ahí vas a decir, wow. Ahora sí, lo había escuchado del pastor, lo había escuchado del líder, lo había escuchado del ujier, lo había escuchado de otros, pero jamás lo había experimentado. De oídas te había oído, pero ahora sé que eres poderoso, ahora sé que eres real, ahora sé que ayudas, ahora sé que sostienes, ahora sé que estás conmigo, porque ahora lo he podido experimentar. Pero solamente lo experimentas en el sufrimiento. El sufrimiento te lleva a conocer a Dios. Y la Biblia nos dice, pero al final, verso 42, capítulo 42, pero al final Dios le habló y Job llegó a conocer a Dios. El sufrimiento fue el camino de bendición. Job, capítulo 42, verso 6. Me retracto, dijo Job, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. ¿Sabes? Después de que Dios le dijo, o sea que tú estabas cuando yo creé al mundo, tú estabas cuando hice al hombre, tú estabas cuando creé a los animales, o sea, tú estabas cuando yo permití e hice el proceso para que el animal pueda parir, y tú sabes todo eso, Job. O sea, tú conoces cómo están hechas las estaciones del año. Tú conoces todo eso, Job. No me vengas con que ahora yo soy injusto y no sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y por eso Job dice, me retracto de todo lo que te dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Verso 10, cuando Job oró, esto me encanta. Wow, esto hoy lo estaba leyendo y lo estaba yo rumiando. Fíjate bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tres hombres sabios fueron a ver a Job cuando estaba en sufrimiento, en calamidad, y cada uno de ellos le soltó un sermón y le dijeron que estaba mal. Los tres. Un joven que parecía que no sabía nada, él fue el que habló de una manera sabia y correcta. Pero me llama la atención que Job estaba en sufrimiento. Todo esto cuando Dios habló con él, y todavía cuando Dios le dijo, tú sabes lo que está pasando, y Job dijo, me arrepiento, y en realidad yo sé que tú eres Dios y perdóname, y ahora me voy a sentar en silicio. Es más, ese sufrimiento no importa, me voy a meter en más sufrimiento todavía, porque me arrepiento de eso. Entonces la Biblia dice que Dios le dijo a Job, Job, vas a hacer lo siguiente, vas a orar por estos tres, y tu oración, la bendición que les sueltes a ellos, va a ser para ellos. Pero también les dijo a los tres, les dijo, ahora tienen que arrepentirse, y van a ir con Job y le van a decir que él ore por ustedes, porque cuando él ore por ustedes, entonces yo voy a escuchar la oración de Job y ustedes van a ser bendecidos. Pero si Job no ora, olvídense, ustedes están fuera. Así. O sea, ¿se dan cuenta? Ahora, yo te pregunto, estás en sufrimiento, no tienes ya, o sea, ya estás esperando morirte, porque así es como estaba Job. Y de momento Dios le dice, Job, ora por ellos. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera dicho, no, Señor, espérate, déjame digerirlo? ¿Ya viste todo lo que me dijeron? La Biblia dice, por si no lo has leído, en los primeros capítulos dice que se pasaron con Job 7 días y 7 noches diciéndole que estaba mal, que era injusto y que era un pecador. 7 días escuchándolos. Wow.
sea, qué sufrimiento, ¿no? O sea, aparte del sufrimiento corporal, estar escuchando a personas que te están diciendo que estás mal, que eres un pecador, que eres injusto, que te arrepientas, que no hiciste bien las cosas, que por eso Dios te está castigando. 7 días, 7 noches. Y entonces Dios le dice a Job: ora por ellos. Y a ellos le dice: vayan y díganle a Job que ore por ustedes. Yo les pregunto, ¿acaso no Dios lo podía hacer solo? Pero sabes, Dios respeta nuestra voluntad. Y entonces los 3, dice la Biblia, que fueron con Job, le dijeron: Job, ¿puedes orar por nosotros y nos bendices? A lo mejor yo les hubiera dicho: sí, pero antes de bendecirlos me van a escuchar. No, a lo mejor eso hubiera sido mi reacción. Pero ¿sabe qué hizo Job? Oró por ellos y los bendijo. Ahora sorpréndete. Cuando Job oró por ellos y los bendijo, pasó por el proceso del perdón y los perdonó. Y la Biblia dice que cuando terminó de orar Job, ¿qué creen? Quedó sano. Lee tu Biblia. Y dice la Biblia, dice la Escritura, verso 6: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Verso 10: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Sabes? El sufrimiento te lleva a la victoria cuando confías en Dios. Por eso es que la Biblia en este pasaje, Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Concluyo. Hay 4 puntos de vista sobre el sufrimiento. El primero, el punto de vista de Satanás. Pongan atención. La gente cree en Dios solo cuando prospera y no sufre. Punto de vista equivocado, y es el que pone Satanás en la mente de la gente de la iglesia. Otro punto de vista: los 3 amigos de Job. El sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado. ¿Cuántas veces te han dicho eso tus amigos? ¿Cuántas veces el pastor te lo llegó a decir? Por pecador. Esto no siempre es la verdad. A veces sí, tu pecado te lleva a sufrimiento, a sufrir las consecuencias, pero no siempre. La tercera, Eliú, el amigo de Job. El sufrimiento es la forma en que Dios nos enseña, disciplina y refina. Es una apreciación correcta, pero es incompleta. La apreciación de Dios. El sufrimiento hace que confiemos en Dios debido a su persona, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Eso es la apreciación. Iglesia, cada que pases por sufrimiento, pídele perdón a Dios si has cometido pecado. Y si está dentro de su voluntad, pídele a Dios que te fortalezca para seguir adelante y salir triunfante, y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Así es que, iglesia, sufrir
no es malo. Malo es que te venza el sufrimiento y reniegues de Dios. Sufrir te lleva a la victoria con Cristo. Ponte de pie. Quiero que oremos. Amigo que estás viéndonos en las redes sociales, si estás pasando un tiempo de sufrimiento, quiero invitarte para que le pidas perdón a Dios. Y no estoy diciendo que estés en pecado, pero por si acaso, pídele perdón a Dios por tus pecados. Y después, pídele que te muestre por qué y para qué es este tiempo de sufrimiento, y que te dé la fuerza para que puedas ser victorioso y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque podemos encontrar en tu palabra que todo, Señor, nos ayuda para bien. Y Padre, yo te pido para que como iglesia podamos ser fortalecidos, y que cuando estamos pasando, Señor, por tiempo de sufrimiento, podamos tomarnos de tu mano. Señor, que podamos cada día, Señor, tomarnos de tu bendita mano y confiar en ti, sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, sabiendo que el sufrimiento es pasajero. Y Señor, si aún en medio del sufrimiento está de por medio nuestra vida, Señor, al final sabremos que ganaremos. Porque entonces podremos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias. Gracias porque cada día, Señor, nos enseñas a través de tu palabra que nosotros debemos de saber que si amamos a Dios, entonces todas las cosas, aún el sufrimiento, nos ayuda para bien. Esto es, a los que caminamos y vivimos conforme a tus propósitos. Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Y si alguien, Señor, en este momento se encuentra pasando por aflicción, por sufrimiento, por tribulación, Padre, yo te pido para que seas tú quien le fortalezca, quien le ayude y quien le enseñe, Señor, que es un tiempo momentáneo, que esto tendrá que pasar. Padre, en tus manos benditas ponemos a la iglesia, tu novia, Padre, y gracias porque cada día aprendemos y sabemos que somos fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, quiero decirles que la próxima semana veremos nuevamente Romanos 8:28. Así es de que, amigo que nos estás viendo a través de las redes sociales, el próximo martes te esperamos para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios. Próximo domingo, 10 de la mañana, si tienes un tiempo, conéctate, estaremos teniendo nuestro servicio. Y si hay algún lugar cerca de donde vives, donde se predique a Cristo, donde haya una iglesia cristiana, acércate con el pastor y ve con él y dile: necesito ser instruido en la palabra de Dios. Si vives cerca de este lugar, te esperamos y ojalá un día podamos conocerte. Que Dios te bendiga, un abrazo, y espero que esta semana, lo que resta de la semana, sea una semana bendecida y próspera para tu vida. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro trascendió, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo